Yo puse aquí mi alarma, pero aquí tengo el reloj enfrente, ¿verdad? Amén. Andaba buscando un reloj, dije, ¿dónde tengo que poner mi alarma? Amén. Bueno, hermanos, Números, capítulo 14. Me da gusto ver hermanos que siguen fieles aquí, hermanos. Y eso es una bendición, hermano, cuando uno regresa a una iglesia y ver que todavía están hermanos fieles, que todavía siguen adelante, hermanos, en la lucha, en la batalla. Hermanos, es una tremenda bendición. Gracias, pastor, por la oportunidad. Amén. Números capítulo 14. Hermanos, si son tan amables, nos ponemos de pie, hermanos. Leeremos el versículo 20 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios así, Números 14, versículo 20 hasta el 24. Dice: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. En esta mañana quiero compartir, hermanos, la importancia de un espíritu diferente. Dice ahí, hermanos, el versículo 24: pero mi siervo Caleb, dice, por cuanto hubo en él, dice, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias por el grupo que está aquí, Señor, redimido por tu sangre. Señor, nos das el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque por medio de Cristo nuestras vidas cambiaron. Tenemos esperanza de vida eterna. Si hay alguien aquí que no es salvo, que nunca ha aceptado a Cristo, que en esta mañana abra su corazón y Señor, que tú entres a su corazón y le salves y tenga la esperanza que todos tenemos aquí, Señor. Bendiga esta iglesia que ha sido de mucha bendición y ha sido un ejemplo para nosotros allá. Y bendiga, Señor, su palabra en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios se había irritado contra el pueblo de Israel. Recuerden ustedes, hermanos, que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Ellos vieron las maravillas y señales que Dios hizo, hermanos, en Egipto, cómo liberó a su pueblo y cómo lo sacó, hermanos, con mano poderosa. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés había enviado hombres, hermanos, a que reconocieran la tierra prometida. Y dice la Biblia allá en el capítulo 13, nos dice el pasaje que Dios le dice a Moisés, envía, allá en el capítulo 13, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan, dice, la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel, cada uno a su tribu, dice, y dice que enviaron un varón de cada una de las tribus. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios le dice a Moisés, envía, toma hombres de cada una de las tribus de Israel y envía un hombre, dice, de cada tribu para que vayan a reconocer la tierra. Y, hermanos, Moisés toma a 12 hombres y los envía a la tierra prometida, los envía a reconocer la tierra, los envía como espías y les dice allá en el versículo 18, hermanos, dice del capítulo 13, y que Moisés les dice que observaran la tierra como es y que se fijaran si el pueblo era fuerte, si era débil, si era poderoso, si la tierra era habitada, si era buena o mala, si las ciudades estaban habitadas o vivían en campamentos, si la tierra era fértil o era estéril.
hermanos, si había árboles, y que trajeran un reporte detallado, hermanos, de lo que era la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés, hermano, envió a estos hombres a reconocer la tierra. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos regresan, traen un reporte de lo que habían mirado. Allá en el versículo 25 encontramos eso. Y volvieron, dice, de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, Moisés, hermano, envió a 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra y trajeran un reporte de cómo era la tierra. Entonces dice que después de 40 días, dice, a fin de 40 días, ellos volvieron, dice, y traen un reporte. Dice ahí en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto, dice, de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Dice, y les mostraron el fruto de la tierra. En el versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dice, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hermanos, ellos regresan con este reporte, con un reporte, hermanos, muy negativo, con un reporte donde ellos dicen, no, el ejército es grande ahí, es fuerte, no vamos a poder, ahí habitan los hijos de Anac, dice, raza de los gigantes, dice, y éramos a nosotros, dice, a nuestro parecer, dice, como langostas. En otras palabras, hermanos, ellos estaban diciendo, no vamos a poder entrar y no vamos a poder pelear contra estas personas, dice, porque son más numerosas que nosotros, dice, y nosotros no vamos a poder contra ellos. De los 12 que Moisés envió, hermanos, 2 tenían un espíritu diferente. 2, hermanos, miraban las cosas de otra manera. Estos 10, hermanos, fueron capaces de desanimar a toda una congregación, a todo un pueblo. Dice ahí en el versículo 31, mas los varones, dice, que subieron con él, dijeron, no podremos subir. Dice, porque el pueblo es más fuerte que nosotros. En el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y dice, y el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres, dice, de grande estatura. Entonces dice, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y a nuestro parecer, dice, éramos como langostas, así les parecíamos a ellos. Hermanos, de los 12 hombres que Moisés envió, hermanos, 10 regresaron desanimados. Regresaron, hermano, con un espíritu, hermanos, diferente. Y dice la Biblia, hermano, que Dios se enojó, Dios se molestó porque, hermano, por la actitud que ellos tenían, por el espíritu que ellos mostraban. Y allá en el capítulo 14, donde acabamos de leer, dice, hermanos, que Dios escuchó la voz de Moisés. Moisés intercede por el pueblo de Israel, hermano, para que Dios les perdone, para que Dios, hermano, su ira se aplaque. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios le dice, pero los que salieron, dice, no van a ver la tierra prometida, dice, de ellos no la van a ver, dice, porque no han oído mi voz, dice, no la verán la tierra, dice, la cual juré a sus padres, no, dice, ninguno de los que me han irritado la verán. Y en el versículo 24 del capítulo 14 dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo, dice, en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Entonces, yo quiero compartir, hermano, la importancia de tener un espíritu diferente, un espíritu correcto. Depende del espíritu que tengamos, hermanos, es la conducta que vamos a manifestar. La Biblia nos dice que Moisés envió a estos 2 espías a reconocer la tierra. Entre ellos iba Josué y Caleb, hermanos. Que este Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. A diferencia de los 10, ellos miraron las cosas, hermano, en el poder de Dios. Ellos no vieron las cosas con el ojo humano. Ellos vieron las cosas, hermano, de una manera espiritual. Los otros 10, hermano, vieron las cosas como son.
Vieron las cosas, hermano, de una manera carnal. Josué y Caleb, hermanos, tenían un espíritu diferente y ellos vieron las cosas, hermano, en el poder de Dios. Hay personas que miran las cosas, hermano, con el ojo humano, pero hay otros que las miran, hermano, en el poder de Dios. Miran las cosas espiritualmente. Amén, hermanos. Ellos tenían, hermanos, un espíritu diferente. Y Dios miró y dijo, por cuanto mi siervo Caleb, dice, hubo en él, dice, un espíritu diferente. Dice, él va a entrar y su descendencia va a poseer la tierra. Ahora, hermanos, depende del espíritu que tengamos, será la actitud que manifestamos. Unos miran las cosas en el poder de Dios y otros miran las cosas con el ojo humano, hermanos. ¿Qué clase de espíritu tenemos, hermanos? ¿Qué clase de espíritu hay, hermano, en nuestros corazones? Hermano, la Biblia dice que el espíritu tiene diferentes funciones. En Primera de Corintios, capítulo 14, veamos la función que tiene el espíritu, hermanos. Primera de Corintios 14. Dios miró en Josué, hermanos, y en Caleb un espíritu diferente. Los otros tenían una forma de pensar muy incorrecta, muy distinta a como Josué y Caleb miraban las cosas que Dios les había mostrado. Pero veamos la función que tiene el espíritu, hermano. En Primera de Corintios, capítulo 14, nos dice, hermanos, en el versículo 15, ¿están ahí? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Hermanos, aquí miramos la función que tiene el espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenemos? Dice aquí, nos dice la función con el espíritu, dice que se ora. Amén. Dice ahí el versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cómo nos dice la Biblia la función del espíritu aquí? Nos dice que con el espíritu oramos. Amén, hermanos. Con nuestro espíritu se ora, con nuestro espíritu se canta. Amén, hermanos. Se canta, no solamente con nuestro espíritu se ora, sino que con nuestro espíritu también se canta. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces, veamos la función que tiene el espíritu. Con el espíritu se ora, con el espíritu se canta, pero en el versículo 16 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, aquí vemos tres funciones que tiene el espíritu. Con el espíritu se ora, con el espíritu se canta y con el espíritu se bendice. Amén, hermanos. Qué bendición lo que acabamos de cantar. Eso edifica nuestro espíritu. Eso edifica nuestro corazón. Cantamos, hermano, pero cantamos con el entendimiento, porque estamos cantando con nuestro espíritu. Luego dice ahí, con el espíritu se ora y con el espíritu se bendice. Por eso la importancia, hermanos, de tener un buen espíritu. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque con el espíritu se ora, con el espíritu se canta y con el espíritu se bendice. Qué importante, hermanos, es tener un buen espíritu. Hermanos, cuando oramos en el espíritu, cuando cantamos con el espíritu, hermanos, también podemos bendecir con nuestro espíritu. Amén. Hermano, cuando se pone uno a cantar, hermano, le canta uno a Dios. Amén, hermanos. Y le canta uno con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermano. Eso edifica al que está escuchándote a un lado de ti. Amén, hermanos. A veces los hermanos que vienen a dirigir, hermano, cantemos y anima. Y hermano, hay que cantar. Y a veces los hermanos no quieren cantar. ¿No ha mirado eso? El que está a un lado de usted no quiere cantar. Hermano, cante. Canta ruso, dice. ¿Verdad? Entonces, hermano, nota la función que tiene nuestro espíritu, hermano. Con nuestro espíritu se ora, con nuestro espíritu se canta y con nuestro espíritu se bendice.
Hermano, Dios miró en Josué un espíritu diferente. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces la importancia de tener un buen espíritu. El espíritu de Dios, hermanos, también da testimonio a nuestro espíritu. En Romanos, vean lo que dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 16. No solamente con nuestro espíritu se ora, no solamente se canta, sino que también se bendice con nuestro espíritu. Hermano, cuando usted está cantando, usted está haciendo de bendición a otro con su espíritu. Hermano, cuando usted está orando, hermano, usted está haciendo de bendición a otros, hermanos. Su espíritu es de bendición a otros. Pero en Romanos 8:16 dice la palabra de Dios allí: el espíritu mismo da testimonio a qué, hermanos, a nuestro espíritu de que somos qué, hermano, hijo de Dios. O sea, el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No se ha encontrado a veces con personas, hermano, que de repente usted empieza a platicar y como que hay algo que conecta, como que hay algo que empieza uno a platicar y empieza uno, y hermano, usted que es cristiano, que es hijo de Dios también, conoce a Dios y empieza ese espíritu? ¿Sí me están oyendo, hermanos? ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios da testimonio de que a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No es cierto eso? Es verdad, porque hermanos, nuestro espíritu, hermanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice ahí el versículo 16, dice una vez más, dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es el efecto, hermanos? El efecto que tiene nuestro espíritu en la vida de otros. ¿No es cierto, hermano, que si usted tiene un buen espíritu, hermano, va a ser de bendición al que está escuchándole? Si hay un mal espíritu, si hay una mala actitud, hermanos, va a afectar al que está a un lado de usted. Por eso la importancia, hermano, de tener un buen espíritu en el servicio. Porque, hermano, cuando tenemos un buen espíritu, hermanos, y cantamos con nuestro espíritu y oramos con nuestro espíritu, hermanos, vamos a ser de bendición al que está a un lado de nosotros. La importancia, hermanos, de tener un espíritu en los servicios, hermano, un espíritu correcto, nos anima, hermanos. Cuando es tiempo de cantar, hermanos, cantemos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, porque nuestro espíritu va a bendecir a otro. El efecto, hermanos, nuestro espíritu tiene un efecto en la vida de otros. Por ejemplo, en el cónyuge. Si un cónyuge, hermanos, tiene un mal espíritu, va a afectar el espíritu de su esposo. O viceversa, si el esposo tiene un mal espíritu, va a afectar el espíritu de la esposa. Si la esposa tiene un mal espíritu, hermanos, entonces va a afectar el espíritu de su esposo y va a afectar el espíritu que hay en casa. Amén, hermanos. Por eso la importancia de tener un buen espíritu, hermanos. En los cónyuges, hermanos, deben tener un buen espíritu, hermanos, porque tienen la influencia de bendecir y de influenciar a otros. Por ejemplo, los padres tenemos una gran influencia en el espíritu, hermano, en los hijos, ¿no es cierto? Hermano, cuando los padres tienen un buen espíritu, hermano, van a poder influenciar de una manera muy especial en el espíritu que hay en los hijos también. Los hijos, hermano, tienen gran influencia, hermanos, en el espíritu que hay en casa. Cuando los hijos tienen un buen espíritu, hermanos, van a ser de influencia a los que están en el hogar, a los que están en casa. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Los miembros de la iglesia, hermanos, tienen una gran influencia en el espíritu que hay en cada servicio. Por eso, hermanos, siempre venga con un buen espíritu. Amén, hermanos. Hermano, quite esa cara de amargura, quite ese espíritu enojón, hermano, quite esa cara, hermano, y tenga un buen espíritu, hermanos. Porque a un lado de usted hay alguien, hermano, que puede ser bendecido con su espíritu. Por eso la importancia de tener un espíritu diferente, hermanos. Un espíritu, hermano, diferente, porque con nuestro espíritu se ora, con nuestro espíritu se canta, pero escuche bien esto, con nuestro espíritu se bendice. Hermano, queremos ser de bendición al que está a un lado de nosotros. Amén, hermanos. Queremos ser de bendición a aquel que nos está escuchando también. Queremos, hermano, ser de bendición y ánimo a aquel que está a un lado de nosotros. ¿Qué clase de espíritu, hermano, debemos tener? El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Con nuestro espíritu también se disciernen las cosas espirituales.
Allá en Primera de Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. Para él son locura. Dice, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero dice que él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿por qué a veces, hermano, el inconverso, el incrédulo no entiende las cosas? Para él son locura, no las puede discernir, no las puede entender. ¿Sabes por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermano, somos hijos de Dios, hermano, nuestro espíritu nos ayuda a discernir las cosas que son espirituales. Aprendamos a mirar, hermanos, cada detalle de manera espiritual. Todo lo que hacemos en la iglesia, hermano, tiene un propósito espiritual. Por ejemplo, cantamos. ¿A quién le cantamos? Le cantamos a Dios. Entonces, si le cantamos a Dios, hermano, entonces le vamos a cantar ¿con qué, hermano? Con un buen espíritu, con una buena actitud, con un corazón alegre, con un corazón, hermano, entregado a Él. Amén. Con nuestro espíritu, hermano, se ora. Amén. Y con nuestro espíritu se bendice. Por eso la importancia de tener un buen espíritu. Hermano, cuando Moisés envía a estos 2 espías, ellos van y entran a la tierra, hermanos, como espías, y empiezan a apuntar y a tener un reporte de todo lo que hay en esa tierra. Y cuando regresan, hermanos, regresan desanimados. Regresan, hermanos, medios tristes. Regresan medios desanimados. Y cuando vienen y entregan el reporte, dicen, no vamos a poder subir. No vamos a poder atacar esas ciudades. No vamos a poder pelear con esos ejércitos. No, es más, nuestra estatura es tan pequeña que parecemos langostas al lado de ellos. No vamos a poder subir. Y hermanos, y con ese espíritu negativo, y con ese espíritu, hermanos, quejoso, y con ese espíritu, hermanos, influenciaron el espíritu de todos. Note la gran influencia que tiene nuestro espíritu. Con nuestro espíritu podemos cantar, con nuestro espíritu podemos orar, y con nuestro espíritu podemos bendecir. La función que tiene nuestro espíritu, hermanos, tiene la gran influencia para influenciar al esposo, a la esposa en casa, a influenciar a los hijos a los padres, los miembros en la iglesia. ¿Qué clase de espíritu, hermanos, tenemos? ¿Sabes qué Dios vio en Josué? Dios vio un espíritu diferente. Dijo, Él va a entrar y su descendencia también, y van a poseer todas estas bendiciones. Dice, por cuanto hubo en Él, dice, y Dios establece, dice, por cuanto hubo en Él, dice, un espíritu diferente. Hermanos, ¿qué clase de espíritu tenemos? Piense que, hermanos, debe tener un buen espíritu, porque con nuestro espíritu se bendice también a otros. Amén, hermanos. En primer lugar, hermanos, entonces, ¿qué clase de espíritu debemos tener? Un espíritu diferente. No tengamos un espíritu negativo, no tengamos un espíritu contrario, no tengamos un espíritu, hermano, de no se puede. Hermanos, sí se puede. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Hermanos, Dios les había dado esa tierra ya Dios les había dado esa tierra en posesión. Ya nomás ellos tenían que ir, hermano, y pelear por esas bendiciones. Dios estaba con ellos. Hermanos, ¿cómo que no se podía? ¿Cómo que no iban a poder derrotar a esos enemigos, hermanos, si Dios estaba con ellos? Lo que ellos necesitaban tener era un espíritu diferente. Y eso es lo que debemos tener. ¿Qué clase de espíritu? Un espíritu diferente. En segundo lugar, hermanos, encontramos en Romanos. Vayan a Romanos. Espero que sea claro en lo que estoy enseñando, hermanos, en esta mañana. La importancia de tener un buen espíritu. Porque, hermano, cuando hay un espíritu negativo en casa, en nuestras vidas, hermanos, afectamos a otros. En Romanos capítulo número 12, vean lo que dice ahí, la clase de espíritu que debemos tener. Primero, un espíritu diferente. En segundo lugar, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia. Amén. Dice, no perezosos. Fervientes, ¿en qué, hermano?
No los escucho. ¿Fervientes en qué? En espíritu, sirviendo ¿a qué, hermanos? Primero, ¿qué clase de espíritu debemos tener? Un espíritu diferente, un espíritu positivo, un espíritu, diferente, pero debemos tener un espíritu fervoroso en las cosas de Dios. ¿No es cierto que a veces, hermanos, andan medio desanimados los hermanos? ¿No es cierto que a veces, hermanos, cantan como desanimados? Hermano, Dios quiere que le sirvamos, hermanos. Dios dice que le sirvamos, hermanos. Dios nos sacó de una vida de pecado, hermano, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la ceguera espiritual, hermano, y nos salvó por su gracia, hermano. Ahora somos sus hijos, hermano, y Dios quiere que le sirvamos, pero nos dice que le sirvamos con diligencia, que le sirvamos, hermano, fervientes en nuestro espíritu, dice, sirviendo al Señor, hermanos. Hay que tener un espíritu diferente, hermano, un espíritu positivo en las cosas de Dios, pero hay que tener un espíritu fervoroso, animado en las cosas de Dios, hermano. Hermano, si usted viene desanimado, hermano, y usted anda desanimado en las cosas de Dios, hermanos, necesita animarse. Necesitamos, hermano, el ánimo para servir a nuestro Dios. Hay que mantener un espíritu animado, dispuesto, hermano, ferviente, apasionado, hermanos, fervoroso en las cosas de Dios. Hermano, bien importante, la Biblia dice que cuando Nehemías estaba construyendo en los muros, hermano, y el pueblo dice que llegaron hasta la mitad, dice, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué, hermanos? Para trabajar. Hermano, para trabajar en las cosas de Dios es bien importante tener un espíritu animado, un espíritu fervoroso, un espíritu gozoso, hermanos, sabiendo a quién estamos sirviendo, hermanos. Oh, hermano, cuando las cosas se hacen, hermano, con un espíritu animado, hermanos, se logran grandes cosas. Se hace fácil, hermanos, pero cuando hay un espíritu diferente, no hacemos las cosas, hermanos, con el espíritu correcto, ya no vemos el ánimo ahí. Hermanos, Dios quiere que tengamos un espíritu diferente, positivo en las cosas de Dios. Pero en segundo lugar, hermano, un espíritu fervoroso, apasionado. Amén, hermanos. Fervoroso, dice aquí, en lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu. Escuche bien, sirviendo al Señor. Hermanos, qué bendición, hermano, es servir, hermano, con gozo a nuestro Dios. Qué bendición es ver a alguien, hermano, que está haciendo algo, cualquier ministerio dentro de la iglesia, cualquier actividad, hermano, cualquier cosa, hermano, hacer las cosas con ánimo, ir a ganar almas con ánimo, cantar, limpiar, predicar, dirigir, todo lo que hacemos, hermano, con el ánimo, hermanos, eso va a bendecir, no solamente nuestras vidas, va a bendecir a aquellos que nos escuchan. ¿Están aquí, hermanos? Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere que le sirvamos, hermano, pero que le sirvamos con un espíritu fervoroso, con un espíritu apasionado, con un espíritu animado. Anímese, hermano. Somos hijos de Dios, amén, hermanos. Dios nos ha bendecido. Y yo sé que pasamos por luchas y pruebas y toda clase de situaciones, hermano, pero hay que seguir siempre animados. El gozo del Señor dice que es nuestra fuerza. Un espíritu fervoroso. En Lucas capítulo 9, hermanos, vean lo que dice. El espíritu que debemos tener, un espíritu diferente, un espíritu fervoroso, pero en Lucas capítulo 9 nos dice que debemos tener un espíritu correcto. En Lucas capítulo 9, versículo 51, nos dice que debemos tener un espíritu correcto. Lucas 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, ¿qué hizo? Les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
Porque el Hijo del Hombre, escuche, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, dice, a otra aldea. ¿Qué dice aquí, hermanos? Juan, ¿verdad? Juan y Jacobo dice que al mirar cómo estos samaritanos, hermano, no habían estado abiertos al evangelio, que dice: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo, así como hizo Elías, y los consuma a ellos? Y el Señor dice que los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, debemos tener un espíritu correcto. Estas personas, hermano, estos discípulos, hermanos, querían poner luego que cayera fuego del cielo y los consuma. Y dice el Señor: no, yo quiero ganar las almas para Cristo, no perderlas. Yo quiero que las personas me conozcan, yo quiero que las personas sean salvos, hermano. Mira, la importancia de tener un espíritu correcto, hermanos, para que otros conozcan a Cristo. Hermanos, los incrédulos deben mirar en nosotros un espíritu correcto. Amén, hermanos. Una actitud correcta, hermanos. Hermanos, la importancia de tener un espíritu diferente, un espíritu fervoroso, pero un espíritu correcto, centrado, hermanos, en lo que a Dios le interesa: las almas. Amén, hermanos. Estos discípulos dicen: no, vamos a que caiga ahorita el fuego del cielo, Señor, que así como hizo Elías, y los consuma. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Elías, venían los soldados, los ejércitos, y le decían a Elías: si soy varón de Dios, si no soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma, hermano. Y caía fuego del cielo y los consumía. Así querían hacer ellos. ¿No es cierto, hermano, que a veces queremos arreglar las cosas así? Bien agresivos, bien enojados, bien bravos. No, hermano, dice Dios: cambia tu espíritu, cambia tu corazón. ¿Por qué? Porque quiero que las almas me conozcan, quiero que las personas me reciban a mí. Debemos tener un espíritu correcto, hermanos, porque Dios quiere salvar a otros. También encontramos, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Hermano, cuando piense en otros, hermano, piense en otros, tenga un espíritu correcto, porque, hermanos, a veces viene gente nueva, a veces, hermano, viene gente nueva a nuestros servicios, hermanos. Y a veces ven un espíritu incorrecto en nosotros, una mala conducta, hermanos, y les desanimamos. Pensemos en aquellos que no le conocen también. En Primera de Pedro capítulo 3, hermanos, Primera de Pedro capítulo 3, hermanos, versículo número, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4, dice Primera de Pedro 3, 4. Dice: sino el interno, el del corazón e incorruptible ornato, escuche bien, de un espíritu ¿qué? Afable y apacible. Escuche bien, ese espíritu afable y ese espíritu apacible, dice que es de grande estima. ¿Qué, hermanos? Delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios estima, hermano? Un espíritu, dice, afable y un espíritu apacible, desde grande estima delante de Dios. Ahora escuche bien, el contexto de estos versículos, hermano, es que Pedro está hablando acerca de los deberes matrimoniales, de los deberes, hermanos, del esposo y la esposa. Y en los primeros 6 versículos Pedro trata acerca de la mujer y le dice a la mujer, hermano, que se preocupe del corazón, de tener esa belleza interna, hermanos, dice sino en el interno, el del corazón incorruptible, ornato, dice de un espíritu afable. Amén, hermanos, y apacible, un espíritu amigable y un espíritu, hermano, pacífico, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué espíritu debemos tener? Un espíritu diferente, un espíritu fervoroso, un espíritu correcto y un espíritu afable y apacible. Amén, hermanos. Ahora escuche bien, hermanos, ¿qué dice Proverbios 17, 22? Proverbios 17, 22. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Proverbios 17, 22. Dice la palabra de Dios ahí, 17, 22. ¿Ya están ahí, hermanos?
Dice, el corazón alegre constituye, ¿qué, hermanos? Buen remedio. ¿Quieres un buen remedio? Tener un espíritu alegre. Ese es el remedio. No es cierto que a algunos les gusta el remedio. A ver, me siento así. ¿Cómo puedo curar esta situación? Tómate este remedio. ¿No dicen eso? Pero dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, escuche bien, ¿qué hace? Seca los huesos. Hermano, no ande desanimado, hermano. Anímese. Cristo le ama. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su iglesia, tenemos su palabra. Somos una familia en Cristo, hermanos. Dios nos ama, Dios está con nosotros. El corazón alegre, dice, constituye buen remedio, mas el espíritu triste, dice, seca los huesos. Vean lo que dice, hermano, Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Dice, el corazón hermosea. Wow, ¿no te quiere, hermanos? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Que nuestro espíritu debe ser un espíritu, hermano, alegre en las cosas de Dios. Amén, hermanos. El pastor decía hace un versículo, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos, hermano, con gozo, venir con gozo y animados, amén, con alegría. Debemos tener un espíritu, hermano, alegre, animado. Pero escucha, hermano, por último, hermano, un espíritu controlado. En Proverbios 25, 28 nos dice que nuestro espíritu debe ser controlado también. Y la prueba de madurez se manifiesta cuando nuestro espíritu se controla. Proverbios 25, 28, la prueba de madurez en nuestra vida espiritual, hermanos, se identifica cuando controlamos nuestro espíritu. Allá en Proverbios 25, 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La prueba de madurez, hermanos, se identifica cuando nuestro espíritu es controlado. ¿No es cierto, hermano, que algunos son como la gasolina? Hermanos, son como el cerillito, rápido se encienden, hermanos, rápido se enojan, rápido, hermanos, son como Pedro, sacan la espada, hermanos, y le cortan la oreja. ¿No es cierto? La prueba de madurez, hermanos, se demuestra cuando controlamos nuestro espíritu. Como ciudad derribada y sin muro, dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, ¿qué clase de espíritu debemos tener? Un espíritu diferente, un espíritu fervoroso, un espíritu correcto, un espíritu afable y apacible, un espíritu alegre, pero un espíritu controlado. La prueba de madurez espiritual en nuestras vidas, hermanos, se demuestra cuando tienes control de tu espíritu. Cuando alguien te dice algo, hermano, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te pita y ¿qué haces tú? Amén, hermanos. Cuando la esposa te dice algo que no te gusta, ¿cómo reaccionas, hermano? ¿Agarras en la cazuela? ¿Cómo reaccionas? Amén, hermanos. Dice la Biblia, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el enojo, dice, reposa en el seno de los necios. Hermanos, si nosotros estudiamos un poquito, cuando Moisés llevó al pueblo de Israel en el desierto, y dice que el pueblo tenía sed, 3 días no habían bebido agua, y le dicen a Moisés, Moisés, danos de beber. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Para morirnos de hambre, para morirnos de sed, queremos agua. Y hermano, Moisés va con Dios y Dios le da la respuesta y le dice, toma tu vara y háblale a la peña. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Reunió a la congregación y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de dar agua de esas peñas. Y agarró la vara, hermano, y golpeó 3 veces con su vara la piedra. Y salió agua. Y bebieron los hijos de Israel y sus bestias. Pero Dios llamó aparte a Moisés. Y le dijo, Moisés,
tú tampoco vas a entrar. Porque te rebelaste en tu espíritu. Hermano, aquí encontramos dos tipos de rebeldía: la externa y la interna. La externa es fácil de detectar, hermanos. Uno mira a veces a la gente y dice: este hermano es bien rebelde, ¿verdad? No más con su forma de hablar. Híjole, este hermano. Amén, hermano. Y a veces traen la R aquí de rebelde, ¿verdad? No de Robin, ¿verdad? Rebelde, hermanos. Y uno mira, este hermano, se ve la rebeldía externa y la rebeldía interna. La rebeldía externa se puede ver en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de conducir, en la forma de hacer las cosas, hermano. Muchas veces demostramos y hacemos ver que hay rebeldía, hermanos. ¿No es cierto? Y de fácil identificar a un joven rebelde, rebelde a sus padres, una señorita rebelde. Y todos podemos detectar la rebeldía externa. Pero escuche bien, hermano, Dios detecta la rebeldía que tú y yo no vemos, la del corazón. Moisés le dice: rebeldes. Y Dios le dice a Moisés: también eres rebelde tú, en tu corazón. Por cuanto no me diste honra y no me santificaste delante de los hijos de Israel, dice, tú tampoco entrarás. Y si nosotros vamos al Salmo 106, el Espíritu de Dios añade y dice: y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿No es cierto, hermano, que cuando estamos enojados hablamos cosas que no debemos hablar? Y luego te pegas: ¿y por qué hablé esto? ¿Por qué dije esto? La Biblia describe que le fue mal al pueblo de Israel. Miramos las consecuencias que vinieron a ellos. Pero el Espíritu del Señor guió al salmista y dice: y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Si tú notas aquí, hermanos, el método que Moisés usó, la forma que él usó, produjo el mismo resultado que si hubiese hecho como Dios le mandó. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se queda sin honra y sin gloria. Cuando nuestro espíritu no es controlado, afectaremos cónyuge, hijos, iglesia. Amén, hermanos. Cuando nuestro espíritu no se controla, ¿sabes qué hacemos, hermano? Perdemos testimonio. ¿No es cierto, hermanos? Y el diablo sabe que, hermano, que usted batalla con el carácter. Y el diablo sabe que usted se enoja fácilmente. Y el diablo sabe que usted pierde fácilmente el control. Y el diablo sabe, hermanos, con qué es la lucha. Y dice: le voy a atacar por ahí. Y una vez que perdemos el control de nuestro espíritu, hermanos, perdemos nuestro testimonio delante de otros. La culpa la tuvieron los israelitas, pero Moisés es responsable de su espíritu. Ser provocado, hermanos, ser provocante es pecado, pero el ceder a la provocación es nuestra responsabilidad. A veces hay gente que sabe qué es lo que no nos gusta. Hay personas que saben qué le molesta a ese hermano o qué le molesta a esa persona. Lo sabe. La esposa sabe que no le gusta a su esposo. Los hijos saben lo que no les gusta a sus padres y provocan. Ser provocante es un pecado, pero Moisés era responsable de controlar su espíritu. Amén, hermanos. Todos sabemos que el pueblo de Israel tenía un espíritu quejoso, hermanos. No estaban contentos con los que Dios le daba. El pueblo de Israel, hermanos, siempre iba en contra del liderazgo. El pueblo de Israel siempre se murmuraba, hermanos, siempre se quejaba, siempre iba en contra de lo que Moisés o Dios decía. Pero Moisés era responsable de controlar su espíritu. Hermano, hay gente que te va a provocar.
Hay gente que nos provoca, que sabe lo que nos molesta. Y como saben eso, hermanos, y como sabe que esa es una lucha, entonces el enemigo por ahí entra. Amén, hermanos. El pueblo de Israel era murmurador, era quejoso. Pero Dios, hermano, le dice a Moisés: tú debiste controlar tu espíritu. Hermanos, no perder fácil el control, hermano. Nuestro espíritu nos lleva, hermano, a hablar cosas que no debemos hablar. Perder control de nuestro espíritu nos lleva a hacer acciones que no debemos hacer. 3 cosas que necesita nuestro espíritu, hermanos, para esta mañana. El Salmo 51 dice, el versículo 10, David dijo: cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué, hermano? Recto. ¿Qué necesita nuestro espíritu, hermanos? Ser renovado a través de la oración. Renueva tu espíritu a través de la oración. Usted sabe lo que David hizo en el Salmo 51. Usted sabe la condición en la que estaba David. Usted sabe, hermano, que David había fallado a Dios. David había hecho cosas incorrectas. Pero en el Salmo 51 dice, versículo 10, cree en mí un corazón limpio y renueva un corazón, ¿qué, hermano? Recto. Nuestro espíritu necesita ser renovado en oración. En segundo lugar, nuestro espíritu necesita gracia, hermanos. Gálatas 6, 18. Usted lee las cartas que Pablo escribía y siempre decía: la gracia de nuestro espíritu, la gracia sea sobre vuestro espíritu. En todas las iglesias esa era la firma de Pablo: la gracia sea en vuestro espíritu. ¿Sabe qué necesita nuestro espíritu, hermano? Renovación a través de la oración, pero necesita gracia. Y, hermano, por último, 1 Corintios 16, 8 dice que nuestro espíritu necesita ser confortado, necesita ser alentado, necesita ser animado. Amén, hermanos. 3 cosas ahí que nuestro espíritu necesita: renovación, necesita gracia y necesita ser animado y confortado. 1 Corintios 16, 8. La importancia, hermanos, entonces de tener un espíritu diferente. ¿Sabe qué Dios miró en Josué y en Caleb? Un espíritu, ¿qué, hermano? Diferente. El espíritu que tengamos, hermanos, será la actitud que manifestemos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad